Está con nosotros, cargadísimo de información, el querido agente Spillman. ¡Agente, agente! Eleonora María, buenas noches. Bienvenido, agente. Carola Wanda, buenas noches. Me tocó. Miguel Mauro. Bueno, Ignacio Román Ignacio. Bueno, Buenas noches. buenas noches, ¿cómo le va? muy bien. Los Milei, antes de llegar al fin de año, tomaron la decisión, Sí. los hermanos, de adelantar lo que será la campaña electoral. De hacer, ¿usted se acuerda, Leonora, de la prueba de la pureza? ¿Se acuerda? Había una La aviso. prueba de la pureza, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de... Lleva un nombre, digámosle, Blanco Sosa. exactamente. Bueno, va a haber una suerte de prueba de lealtad en la Libertad Avanza en los meses que vienen para determinar quiénes van a ser los candidatos en las elecciones parlamentarias, para evitar los Arrieta, Paultroni, todos los que han decidido tomar otros caminos y fueron expulsados de la Libertad Avanza. En algo, lo hemos dicho muchas veces, es raro que un oficialismo pierda legisladores. Acá ocurrió. Perdieron un senador como Francisco Paultroni, que se fue diciendo barbaridades, Santiago Caputo del asesor presidencial, y negándose a acompañar el pliego de Ariel Lijo, que es el candidato oficial del partido que él integra. Y en el caso de Arrieta, bueno, por todas las barbaridades que ocurrieron, los insultos a Martín Menem, todo el evento nefasto cuando fueron a ver represores, etcétera. O sea, ¿tendrán un test de pureza? Va a haber un test, digamos, de lealtad, porque pureza suena a racial y me hace un poco de ruido. Está bien. Vamos a decirlo así, va a haber un test de lealtad hacia la Libertad Avanza en la confección de listas. Y bajo este manto vamos a empezar a ver con mucha frecuencia, ya desde febrero, te diría que en enero va a ser un mes más tranquilo, pero sí desde febrero, actos en dos direcciones. A ver. Por un lado, el grupo de Santiago Caputo llamado Las Fuerzas del Cielo, donde está ya famoso Gordodán, pero también hay que decirlo, está el secretario oculto Nahuel Sotelo ahí, hay un montón, todos los que se ocupan de la estrategia digital, y por supuesto todos representan o son parte de el grupo de Santiago Caputo, que es el asesor presidencial, el asesor más importante que tiene el presidente con Karina Milei. Están pensando en hacer un acto por mes con la Fuerza del Cielo. Epa. Inclusive están pensando, grábese esto, Leonora María. A ver. Antes de las elecciones, en Córdoba encontraron un coliseo, escuchá esto, Miguel, para hacer un acto como si fuese un acto romano. Están fascinados, singularmente. Fascinación por el Imperio Romano. Por el Imperio de Santiago Romano, Caputo total. y de la gente que trabaja con él. Bueno, eso se vio en el lanzamiento de la Fuerza del Cielo cuando generó tanto ruido esto de somos el brazo armado de. Exactamente. ¿Se acuerdan? Sí. También piensan en un auto en Quilmes, es probable que en febrero... La estén verdad en que Quilmes. el último fascinado no tiene nada que ver, porque esto es lo que quiero dejar en claro. Sí. El último fascinado al Imperio Romano fue Mussolini. Mirá. Nadie más se ha fascinado luego. Sí. Pero no tiene nada que ver. No, por naturalmente. Aunque algo por ahí, ¿no? Independientemente, digo, hay una fascinación, exactamente, por eso se habla de Ave Milei, Ave Miller, por intelectual de Miller, ya lo contamos alguna vez de qué se trataba. Y por el otro lado, Karina Milei, decidida a seguir viajando por el interior como viene haciéndolo, sobre todo con Martín Menem y con Lule Menem, que trabajan los dos con ella. Ellos van más por lo físico, por lo tradicional. Por lo territorial, exactamente. Y la Fuerza del Cielo diría... Sigo intelectual con Miguel Wiñaski adelante por MRTA, pero más por la militancia digital, lo intelectual. Son parte, la gran mayoría de las que están en la Fuerza del Cielo, de la Fundación Faro, de Think Tank, con lo cual tienen grupos de chat sobre el tema. Es otra militancia, la militancia más digital. Karina Milei con los Menem, con Martín Menem, con Lule, con los primos, más dedicado a la militancia más tradicional, territorial, panfleteada, en la esquina, una esquina con consigna de Libertad Avanza y te reparten un panfleto, etcétera. Estas dos fuerzas las vamos a ver trabajando ya desde febrero en compás de que haya leales, que no vengan injertos, llamémoslo, políticos, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde hubo 9 diputados provinciales que armaron un bloque que no tiene nada que ver ni con la Libertad, ni con la Libertad Avanza, ni con Milei, ni con nada. Déjame sumar una cosa a esta muy buena información que estás trayendo, pero justamente la idea del gobierno de no tener alianzas en las próximas elecciones
va en línea justamente con esto. Ellos todo el día machacan y repiten la enorme cantidad de alianzas que tuvimos que tener, porque de hecho ni siquiera en un partido a nivel nacional, hizo que metamos gente que después, que primero desconocida, que no conocía absolutamente nadie, y que después se llevaban sorpresustos como los que tuvieron en muchos de los casos. Vos mencionabas los más resonantes, ¿no? Esta es parte de la intención. Ahora son un partido a nivel nacional. Ya lo son, ya tienen personalidad jurídica. Y quieren evitar cualquier tipo de alianza. Exactamente. Algo vimos del presidente, porque la semana pasada estuvo el jueves en Tucumán y el viernes en Córdoba. Sí. No hay una idea de que recorra todo el país todo el tiempo arriba de la campaña, pero sí que haya una actividad más importante de la que ha tenido este año como presidente, que como contás al comienzo del programa estuvo mucho en Olivos, sí tuvo una agenda internacional recontra importante, sí. El 20 de enero viaja a ver la asunción de Trump, pero sí están pensando en que tenga algún tipo de despliegue territorial, sobre todo porque va a haber candidatos nacionales en muchas provincias que van a ser desconocidos. Entonces, la única forma que tienen de que crezcan es que se los pegue a la imagen de Javier Milei, claro. Que el presidente, sobre todo en provincias donde le va muy bien y no hay referentes conocidos, más aún con la boleta única papel, donde vos ves la carita de la persona. Ahí no hay lista sábana, ves la cara de la persona, claro, que está votando. Dicho esto, por eso el presidente lo más probable es que empiece a viajar un poco más. Hay una serie de ministros que ya están coqueteando con ser candidatos. Para. Lo de los ministros candidatos lo podemos hacer después del informativo, porque me parece súper interesante, tenemos pocos minutos hasta el informativo, pero mucha gente del otro lado dirá, ¿ya están hablando de candidaturas? ¿No será mucho? Y la verdad es que nosotros le decimos, no, suena mucho, pero porque nosotros estamos en otra, porque estamos terminando el año, porque nos parece que faltan kilómetros para las elecciones. No faltan tanto para las elecciones del año que viene. Y los armados se tienen que dar con suficiente antelación. En 5 meses, Elio, ya sabés si tenés alianzas, con lo cual ahí ya sabés si van en alguna provincia, o en todas, o en ninguna. Por ejemplo, si va la Libertad Avanza con el PRO, o no. O con un pedazo del radicalismo, como contabas recién. Claro. Y eso lo sabemos en mayo ya. Y después se escriben los candidatos en junio. O sea, en realidad en 6 meses ya tenemos los nombres. Esto se tiene que definir porque lo tenés que presentar ante la justicia electoral. Y una cuestión que no es menor, antes de que después nos vas a contar los nombres, que me parece súper interesante. Una cuestión que no es menor. Cuando el gobierno, o en realidad Milei, o los hermanos Milei, deciden quién va como candidato, esos candidatos que, como decíamos recién, la intención es que sean caras reconocibles, dejan ciertos lugares, y esos lugares también hay que llenarlos. O sea que es una suerte de rompecabezas que tienen que armar de aquí en adelante. Por eso es interesante que ya lo estén planeando y que ya empiecen a resonar algunos nombres. De una manera, esto lo digo, es una hipótesis personal, tan peronista, digamos, una prueba de lealtad, que inevitablemente la lealtad, como sabemos, conlleva la traición, ¿no? Y luego un verticalismo de las fuerzas del cielo que operan simplemente con tuit de 3 palabras horribles muchas veces para azuzar la figura del líder. Claro, para enaltecerlo. Y tan kirchnerista esa agresión. Curioso, lo anterior está presente. Bien, ahora, Spillman, agente, ¿tiene tiempo para quedarse un ratito más o no? Sí, porque uno de los renos está tomando agua. Claro, hoy no vino en helicóptero. Viene con 2 renos. Hoy vino con los renos. Hoy viene con los renos, está tomando agua, uno de ellos, el otro está pastando, bueno, así que tengo 5 minutos más, después me tengo que retirar, tengo tarea en la noche. No, por supuesto, pero qué suerte que está fresquito, 23 grados, pues los renos la pasan mal. Sí, pero son 2 nada más y comí demasiado en la Navidad. Uy, pobre reno. Nos quedamos con el agente Spillman, nos quedamos porque tiene mucha más información. Lati, vas a ver. Bueno, hay mucho movimiento. El gabinete de Javier Milei, como saben, se redujo a menos de la mitad de los que tenía Alberto Fernández. Sin embargo, una de las cosas que está haciendo la Casa Rosada, sobre todo en el primer piso, es mandar a medir a todo el gabinete. O sea, lo mandan a medir en sus distritos y también a nivel nacional, en las encuestas que piden de manera recurrente. Sí, miden a todos. Obviamente algunos tienen mayor nivel de conocimiento, otros no. Y hay algunos que se están perfilando para ser candidatos, algunos más obvios y otros no tanto. Más obvios, bueno, Patricia Bullrich y Manuel Adorni en la capital federal, como candidatos a senadores nacionales. Manuel Adorni recién hoy expresó que sería un gusto ser candidato. Me consta que hay un equipo trabajando para que Manuel Adorni sea candidato. La pregunta ahí no es si va a ser candidato para mí, sino
¿Quién lo podría reemplazar si es vocero como vocero presidencial? Claro, porque ahí al está el presidente tema. le fascina lo que hace Manuel Adorni como vocero presidencial. Y ser candidato a senador por la galería es raro. Que entre ya un suplente automáticamente, bueno, es extraño. Lo mismo ocurre con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no tiene un viceministro o una viceministra que naturalmente se pueda quedar en el cargo, con lo cual, eventualmente, ser candidata a senadora nacional o lo hace de manera testimonial, o si no, tiene un problema de Libertad Avanza con quién va a ese Ministerio de Seguridad. Claro. Es un problemón. Sí, no es ocupar menor, por eso digo. No o sea, es en menor. ambos casos, que son como dos personas mucho más conocidas, se podrían ser candidatos en la capital, tienen el mismo problema. ¿Quién puede quedar? Lo nombramos hace un ratito, Luis Petri en Mendoza mide muy bien. Ya fue candidato a gobernador y Alfredo Cornejo, el gobernador actual radical, le ganó por muy pocos puntos. Fue la gran sorpresa de la última elección. Sí. Fueron a primarias en Mendoza gobernador y Petri quedó muy cerca de ganarle a Alfredo Cornejo. Por eso la desesperación de Cornejo de mandar a su diputada nacional a la reunión con Milei. Claro, está bien. Tiene una explicación política. Muy bien. Bueno, Petri podría eventualmente ser candidato en Mendoza. Ahí creo que hay más consenso sobre que es más reemplazable, pongámoslo así, como ministro de Defensa. Hay que ver igual si el presidente no le busca otro lugar si no es candidato. Sí. De todas maneras, creo que tiene muchos números puestos para ser candidato en Mendoza Luis Petri, con o sin acuerdo con el gobernador radical Alfredo Cornejo. Perfecto. ¿Esto te va a sorprender o quizá no ver. tanto? Sandra Petovelo, la ministra Sí me sorprende. de Capital Humano. Sí me sorprende. Mira, ¿posible candidata? Sí, está viajando mucho por el interior, cada vez mostrándose más con dirigentes. Mirá solamente sus redes de los últimos 2 meses, hablando de temas nacionales, hablando de su gestión. Y la verdad, hay que decirlo, es un ministerio desgastante, es un ministerio que son como 5 ministerios en uno. Su gestión ha sido desgastante, digo, en términos de la batalla contra las orgas, la Secretaría de Educación en el conflicto universitario, digo, tiene el ANSES, tiene un montón de cosas muy difíciles. El escándalo en el medio de los alimentos, ¿te acordás? El escándalo, exacto. Pasaron tantas cosas este año que uno ya piensa que es de otro tiempo. Exacto, y ella tiene un upgrade inédito que es íntima amiga del presidente, con lo cual ella obviamente la decisión la va a tomar ella, pero hay una posibilidad de que Sandra Petovelo pueda ser candidata. Ya fue candidata, Elio, ya fue candidata el año pasado. Eso, Diana Mondino por la Capital Federal. La tercera candidata a diputada nacional era Sandra Petovelo. Te voy a hacer una pregunta que te haría Tato. Dale. Si Sandra Petovelo va al chino, ¿alguien la reconoce? Muy Tato, es verdad. Pero van a reconocer a Violeta y la van a ver en una foto con Milei, quizá. Bueno. Y la van a ver en una foto con el presidente. Sí, y el chino va a decir, es amiga del presidente. Es libertaria, claro. Libertaria, no lo diría así, lo diría en formato argentino-chino, pero Sandra Petovelo yo no la descartaría por una posible candidatura, inclusive una salida digna del ministerio, porque la verdad 4 años en ese ministerio, hay ministerios que son muy complejos, seguridad, desarrollo social, son ministerios, jefatura de gabinete, son lugares generalmente para 2 años de una buena gestión, está bien, digo, se puede ir por la puerta grande, entre comillas, ¿no? Ahí el tema le pregunto a la gente, ¿y cómo se lleva con Santiago Caputo? Están en una tregua, una tregua, te diría, una tregua parsimoniosa después de que intercedió el presidente. Claro. Sandra Petovelo tuvo un gesto impresionante que no salió, que es que en la cena de recaudación de la Fundación Faro en Puerto Madero, no solo estuvo ahí, la Fundación Faro, gente de Santiago Caputo, Agustín Laje, Gordo Dan, hablábamos, fue y pidió una foto con el Gordo Dan. Pidió específicamente una foto con el Gordo Dan. ¿Sandra Petovelo? Sí. Bueno, es una gran pregunta la que te hace para Miguel, Santiago Caputo. Y ahora están en buena sintonía, estuvieron en pésima sintonía durante 10 meses por lo menos. Y son 2 personas muy cercanas al presidente. Clave, el presidente muy estuvo muy cercanas. preocupado por este tema. Claro. Varias veces tuvo conversaciones con ambos para sacarlos. Ahora están en una tregua, podríamos decirlo. Y Sandra Petovelo yo no la descartaría. Hay que ver también cuál es la intención de él. No la descartaría. Bien. Te voy a dar otro nombre. A ver, que me quizás encanta. este nombre lo tenés. Me gusta este juego. Esto hay que ver también, tiene que ver mucho con una decisión muy personal. Acá, a mí no me gusta meterme en cuestiones personalísimas de los dirigentes, pero la familia pesa y es Guillermo Francos. Sí. Guillermo Francos, la verdad es que no es peyorativo, es un hombre grande, es un hombre absolutamente fundamental para el gobierno de Milei. Total, pero tuvo varios problemas de salud. Tuvo problemas de salud y la verdad es que hay gente alrededor de él que le está replanteando a Guillermo. Podría ser candidato perfectamente por la provincia de Buenos Aires y no tener que estar en el día a día de la jefatura de gabinete, que además es un lugar de gestión, un lugar de 14 horas por día, está 14 horas por día. ¿Ante el Ministerio del Interior? Por supuesto. Porque cumple ambas funciones. Recordemos que cuando lo echan a Nicolás Pose,
Guillermo Franco se queda con su función, que era el Más Ministerio todo del el Interior, Ministerio del más toda jefatura Y de se gabinete. cargó toda la ley bases, bueno, Claro. la relación con los gobernadores. Te digo Es un que hombre muy importante. Esa me parecería una decisión súper acertada, porque Guillermo Franco sí, es un gran valor para el gobierno. Sería un gran rol también que él podría ocupar tranquilamente en el Congreso, y es cierto que saldría de esta picadora Puede ser de carne, presidente ¿no? del bloque, puede ser presidente de la Cámara, puede Sí. hacer lo que quiera. También, al igual que Petovelo, creo que es una decisión muy personal, pero yo no descartaría tampoco que Guillermo Franco diga, bueno, cumplí una etapa, estuve 2 años, 1 año y pico de jefe de gabinete, ya está, Sí. ¿no? Se cumplió una etapa. Me parecería bien. Y la gran incógnita, después hay 2 cargos menores, lo nombraría al viceministro del Interior, que es Lisandro Catalán, que puede ser candidato en Tucumán, Sí. un dato menor. También lo anotaría al profe Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias Sí. por la ciudad, porque ya le estuvieron planteando a algunos si quería ser candidato, él no quiere saber nada, pero fue el hombre que tuvo que llevar las negociaciones con todo el sistema universitario. Tomó un rol enorme cuando fue el conflicto de las Exacto. universidades. Y Milei lo ha elogiado cada vez que pudo, lo elogia, siempre lo elogia. Y sobre todo porque, ¿sabes qué? En el debate, en A Dos Voces, Jacobiti. con Jacobiti, la verdad es que tenía todas las de perder y ganó, pero por goleada, ese debate. Fue muy fuerte Cuando el debate hicieron ese. la misa, el espacio este de Gordán en el Teatro Broadway, o había un sketch donde uno de los chicos de la misa hacía de Jacobiti y hacía un falso debate con el profe Álvarez. ¿Serio? Entonces terminaba el sketch con que el falso Jacobiti se iba corriendo y el Mira. profe Álvarez le discutía Porque es cierto todo. que fue así, fue muy impresionante. Sí. Yo lo vi todo ese debate Gran debate de Marcelo donde estuvo Bonelli. Marcelo Bonelli, por supuesto, Muy bien, en A Dos Marcelo, Voces. con Sí, como siempre. Como siempre. Excelente debate. O sea, no es que estamos haciendo como No, siempre. sí. Pero fue uno de los Fue uno puntos de los sobresalientes, hitos. Sí, sí. Marcelo. Sí, y Milei lo ha destacado, lo destacó en la entrevista en la misa justamente Sí. a fin de año, lo destacó. Es más, el profe Álvarez era una de las 3 personas que estaba detrás de cámara. Sí. Al presidente no le gusta que haya gente detrás de cámara en las entrevistas. Claro. Bueno, fue una de las pocas personas que dejó que esté ahí. Que esté ahí. Y finalmente, casi lo pongo Sí. con una incógnita enorme, Elio, y me parece Sí. un dato clave. ¿Qué va a hacer Karina Milei? Tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Incógnita absoluta, Karina Milei, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Puede ser candidata? Sí. ¿Puede ser candidata en la provincia? ¿Puede ser candidata en capital? Es una decisión que va a tener que tomar con el hermano. Nadie se la imagina en el Senado y lejos de la Secretaría General de la No, Presidencia. la Porque verdad que no. La hermana organiza todos los eventos del presidente, del más chiquitito al más grande, es ella con su gente. Pero mira, yo no la conozco nada y esto es, no es información, es más bien por observación. Le gusta mucho más estar detrás de bambalinas que dando, por ejemplo, hablando públicamente. Sí. Y en el caso en que se convirtiese en candidata, bueno, va a tener que estar en los estudios de televisión, o va a tener que dar entrevistas, o va a tener que hablar. Yo no sé si ese es el lugar que ella más le gusta, ¿no? Ella empezó a hablar en los actos, pero más hacia adentro, Sí. con la militancia. Con la militancia, Ahora, es no el le apellido contraria a la Milei en la prensa. boleta, ¿eh? Sí, sí, eso es Es el cierto. apellido Milei en la boleta. Todo esto atado, por supuesto, a las encuestas. En eso, la verdad es que el gobierno es súper pragmático, el oficialismo, en especial el presidente, son súper pragmáticos con este tema. Pero bueno, hay que seguir a todo este gabinete, porque no va a ser el mismo gabinete para los próximos 2 años después de estas elecciones parlamentarias. Hay que ver quién juega y quién no. Pero bueno, acá tuvimos un poco un repaso y me están llamando los renos, no se escucha. Muy buena